Hola, soy Roberto Rodríguez y esto es El Mundo en 7 días aquí en FM Mundo Live. Gracias por sumarte a nuestra comunidad, a mí en Twitter e Instagram, @RobertoEcuador. Así me encuentras de manera rápida y directa. Hoy hablamos de ciberseguridad, ciberderechos, estafas. A más de uno le ha pasado mensaje a través de WhatsApp, te piden dinero, el dinero lo está pidiendo una persona que no es quien tú creías era. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo funciona? ¿Cómo protegernos? ¿Vulneran la seguridad de tu computador? ¿Se llevan las claves de tus cuentas bancarias? ¿Qué ocurre también con las empresas? ¿Cómo protegernos en este entorno, en este nuevo ecosistema? Y digo nuevo para quienes nos seguimos enterando en el día a día de cómo van evolucionando estas estafas, estos engaños, esta vulneración de la información a través de redes sociales, a través del ciberespacio. Luis Enríquez es el coordinador del Observatorio de Ciberderechos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, perito informático forense. Nuestro invitado hoy, hablamos de ello de inmediato. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. La Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Lo habíamos anunciado, hoy vamos a hablar sobre el tema de seguridad en línea, los ciberatracos, las ciberestafas, los engaños, lo que ocurre a través de redes sociales, no solamente a través de páginas web. Hoy nos acompaña un buen amigo, Luis Enríquez, él es coordinador del Observatorio de Ciberderechos de la Universidad Andina Simón Bolívar y además es perito informático forense, es decir, una persona que sabe perfectamente lo que ocurre con el tema este de las estafas y de los robos que están muy de moda. Luis, gracias por atender esta invitación y quiero empezar por lo más sencillo y práctico. Hoy se habla mucho de lo que ocurre a través de WhatsApp. Te clonan el número de WhatsApp y empiezan a tus contactos a pedirles plata y mandan plata, depositan y luego si aquí hubo no encuentro. Quiero empezar de lo particular a ir a lo general. Ya hablaremos en el transcurso de la entrevista. Gracias por atender esta invitación, Luis. Gracias a ti, Roberto. Un gusto estar de nuevo en tu espacio. Muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nos hacen estas estafas o estos atracos a través de WhatsApp, por ejemplo? Vamos a empezar, como te digo, desde de lo particular a lo general. Ya, bueno, en realidad la metodología se la conoce como la ingeniería social. La ingeniería social es una metodología que consiste en la ciencia del engaño. El engaño, la manipulación, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que el factor más débil en lo que es la seguridad cibernética es el humano como tal. Porque el humano es mucho más fácil hackeable que una máquina. Si no, pues veamos, Roberto, todas nuestras experiencias con grandes políticos, dictadores mesiánicos o líderes religiosos, ¿no? Entonces, el humano es fácil de hackear en realidad, fácil de engañar. Entonces, lamentablemente, los humanos tienen desconectada esta noción de que cuando están en el teléfono, es como que estuvieran en la vida real. ¿Y por qué te pongo esto? Cuando tú vas en la calle y alguien se te acerca, miras para todo lado y te alejas. Es un reflejo sobre todo los que viven en Guayaquil, por ejemplo, en Esmeraldas, en Quito, en ciudades que tienen altos índices Grandes. de delincuencia también, ¿no? Pero en cambio, cuando están en Internet, hay una cosa muy interesante, que la mayoría de gente se relaja porque lo usa como distractivo. Y, por ejemplo, comienza a chatear WhatsApp con todo el mundo, a mandarse pues ahí los memes, lo que sea, y es como que baja el escudo. Y mucha gente es víctima justamente por bajar el escudo, porque no asume el mismo nivel de seguridad que tiene en su vida como persona física en el entorno virtual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los datos personales, la protección de datos es fundamental para esto. Y ahí viene pues justamente la importancia que en Ecuador ya exista una ley, la ley orgánica de protección de datos personales, que pues ya entró en vigor en mayo del 2021, sino que todavía no han hecho lo suficiente, pues el gobierno actual al menos, para tener todavía la autoridad, que es la superintendencia de datos, que está en Guayaquil. Entonces, a la final, ahí viene el problema, la ingeniería social, el engaño. Entonces, hoy en día tienes muchas cosas. Si yo tengo los datos de alguien, yo puedo coger directamente y hacer muchas de las estafas corrientes hoy. Te digo, ya que estamos hablando de temas específicos, un ataque muy, muy común ahora de ingeniería social en este tiempo
es decir, que se hacen pasar por las mafias de los carteles de narcotráfico, por ejemplo, decir, aquí te llamo un chonero, o yo soy de los choneros, y tienes que depositarme tanto, si no, no estás en seguridad, puede pasar lo que sea. Pero lo más probable es que no sea realmente un miembro de los choneros. Simplemente es una manera de amedrentarte para que tú les des dinero. Ahora, Otras, entiendo el concepto y me parece crucial dejarlo claro, es decir, haciendo lo que ocurre en la vida diaria. Tú sales a la calle y quienes venimos de estas culturas siempre estamos mirando sobre el hombro, ¿no? Estamos ahí atentos, mosca lo que pasa. Pero claro, entras al tema del Internet y lo que tú dices, uno se relaja y empieza a ver, a darle la vuelta, uno está, pero el ecosistema es igual o más peligroso en el Internet que en la misma calle. sí, por supuesto, y sobre todo que los humanos somos muy fácilmente engañables, así de simple. Entonces, para eso existen otros mecanismos, por ejemplo, detectores de llamadas que directamente te ayudan, por ejemplo, para ver cuando es una llamada de spam, cuando ha sido reportada muchas veces, o si no, lo que se llama software antifraude. ¿Ya? Software antifraude te sirve justamente para tratar, incluso con escudos en tiempo real, ver justamente si eres potencial víctima de un engaño. El tipo de protección proactiva que te da un antivirus, por ejemplo, te dice, este archivo podría tener algo escondido, por ejemplo, un troyano que se llama, que trae pues un software malicioso escondido en uno legítimo. Pero de esta manera tú puedes tener también una visión justamente de quién te llama. Y es interesante porque también te ayuda muchísimo a descartar estas cosas. Ahora, cuando ya te comunican contigo y te comienzan a decir cosas así como, por ejemplo, somos de tal mafia o lo que sea, o por supuesto, la típica forma de engañar es a través del phishing, que también se hace hoy en día por WhatsApp, no solo o por cualquier sistema de chat, ¿Cómo Telegram, Signal. funciona eso? Perdóname la ignorancia. Uh ¿Cómo -huh. funciona eso de que de pronto agarran, porque a mí me ha pasado en muchos grupos de amigos que dicen, por favor, borren mi número del chat porque me lo acaban de clonar? ¿Cómo te clonan un teléfono? ¿Cómo te clonan un número para WhatsApp y hacen este mecanismo de estafa? Ya, en realidad es más complicado que eso, ¿sí? Porque los SIM tienen un identificador que es único. Es decir, no debería, en teoría, jamás haber dos números que son el mismo. ¿Ya? Entonces, ahí es un poquito complicado, porque si bien se puede llegar a hacer un engaño, más bien no es un engaño en el fondo. Es decir, tú no puedes decirle, por ejemplo, a Telefónica o al OTCL o a las operadoras, tú no puedes decirles, ok, sí, ¿cómo es posible que haya dos chips con el mismo número? Porque normalmente el mismo protocolo pues hace que haya solo uno. Pero yo sí te puedo engañar a ti, haciéndome pasar simplemente por ese teléfono cuando realmente no soy. Es básicamente como el mensaje que te manda a una página web, pero tú le das clic a esa página web y te manda a otra. Mm. Eso es lo que pasa realmente. Entonces, eso es lo que más se hace hoy en día. Ahora, ¿cómo se registra un SIM? El SIM es muy fácil, ¿sabes? Porque tú puedes comprar un SIM prepago, ¿sí? Compras el SIM prepago y simplemente como los datos personales de todos los ecuatorianos están en cualquier lugar de cualquier base de datos, sobre todo en la Deep Web, tú puedes ir y acceder a las cédulas de todos los ecuatorianos. Entonces vas, coges una cédula que esté activa, le pones los datos y ya activaste y estás registrado con esa SIM. Así de fácil es utilizar una SIM de manera anónima. Por eso es la importancia de la operativización de la ley a través del control y resguardo de los datos de la gente. Es que son temas que a rato los nombres son tan largos, complicados, que no se logran entender y no se logran ciudadanizar este tipo de acciones que son necesarias. Ahora, entendido el cómo funciona y cómo se puede operativizar ese tipo de estafas, decía la gente que hay que estar más atenta. Ahora, pasando del WhatsApp a lo que ocurre con el phishing y bueno, lo que ya, es decir, aún no está curado, pero ya ha pasado mucho el tema de que usted acaba de recibir una herencia de 5 millones de euros de un príncipe que acaba de morir y se le acaba de entregar, deposíteme 5.000 en mi cuenta para poder hacerle llegar el depósito, para poder hacer llegar la plata. Digamos, yo creo que estamos vacunados de eso, pero en el tema de la navegación en Internet, ahora tienes clave para lo uno, clave para lo otro, clave para lo otro. ¿Cómo funciona el tema de las claves? Es decir, ¿de qué manera podemos? Porque ahora es una lucha contra la memoria de recordar la clave para cada una de las cosas y se comete el error de poner entonces la misma clave para todo. Entonces tienes la misma clave para el banco y la misma clave para Facebook y la misma clave para... Y el rato que te pillan una clave, automáticamente te abren todo. Sí, lamentablemente, tú tienes maneras. Por ejemplo,
puedes tener un password general, usar un key, por ejemplo, esos key password managers. Ok. Eh, pero a la vez puedes tener también problemas con eso, porque si ese tipo de sistema que te genera a partir de una clave muchas claves, entonces solo tienes que conocer la primera. Si te olvidas la primera clave, si funciona de esa manera, te olvidaste todas también. Entonces, eso también no es que necesariamente es tan efectivo siempre. Es bien complicado lo que dices. Ahora, tenemos que pensar que los métodos de autenticación y que también son la base de la identificación remota, ya para lo que es antifraude, justamente que hablábamos, se basan en tres cosas, ¿no? Algo que uno es, algo que uno tiene y algo que uno sabe. ¿Ya? Entonces, justamente la autenticación multifactor que nos vuelve locos es para tratar de mezclar dos categorías por menos de ellas. Es decir, tienes tu password, es algo que sabes. El password es algo que sabes. O las preguntas secretas cuando reseteas el password, es algo que tú sabes. Bueno, aunque todo el mundo sabe hoy en día quién fue tu abuela y de qué color puede tener tu carro, y sobre todo si eres un usuario de redes sociales habitual. Pero en todo caso, el hecho de que te den un one-time password que te llega a tu teléfono ya es doble mecanismo, porque de alguna manera este OTP se relaciona a que tú tienes el teléfono. Entonces ya disminuye la probabilidad de que haya un fraude. ¿Por qué? Porque me dices algo que sabes y además te envío a algo que tú tienes, ¿verdad? Entonces, esa es la idea justamente de lo que es la autenticación multifactor. Ahora, el problema de la memoria. El problema de la memoria es grave, por supuesto, pero hay algunas técnicas de pasos que pueden ser relevantes. Ya, depende mucho también en cuanto a responsabilidad civil y penal de lo que es los proveedores de servicios, que te obliguen a poner passwords. Tú sabes, Roberto, te dicen, tienes que poner mínimo 10 caracteres, con mayúscula, minúscula, punto. Y con un signo especial y con la ni sé qué vaina, hijo, y uno empieza así a darle la creatividad y te pones tan creativo, creo que no te acuerdas. Claro, es problema. Ahora, hay algunas técnicas. Por ejemplo, una vieja que todavía funciona son las far phrases. ¿Qué quiere decir? Que tú, hay una frase que tú lo sabes tú. Por ejemplo, digamos, tú dices, eh, la liga le goleó al Emelec 6-0 en el año 1990. Ya, es tu frase. Puedes coger las iniciales nada más y ahí tienes el número y y por simplemente costumbre terminas con un carácter especial. Pero ¿quién va a saber que tú vas a poner esa frase? Ah. Entonces tú puedes poner L, la liga, L, G de goleo, A, E del Emelec, 6-1. ¿Sí me entiendes? Entonces Sí, tú sí, puedes se te hace hacer, más fácil acordarte, es una buena técnica. sí, esa es una técnica vieja que viene ya en los años 90, pero que todavía se hace y funciona. Claro que tienes que tener frases que realmente te acuerdes, ¿no? Porque si pones algo que hiciste en ese momento te vas a olvidar igual. Sí. Ahora, dentro de tu experiencia en la parte de como perito informático forense, ¿qué es lo que más ves? ¿Qué es lo que más está ocurriendo en el caso ecuatoriano a nivel de estafas, robos, la delincuencia cibernética? ¿Hacia dónde está hoy orientado el grueso? Bueno, hay de todo. Hay casos de, por ejemplo, de alteración de sistemas de información, que es el artículo 232 del COI. También accesos no consentidos, pero que por lo general pues no están muchas veces convencidos, necesitan convencerse de que hubo un acceso no consentido. Es decir, que lo que decimos, te hackearon el perímetro, te hackearon la máquina o el servidor del sistema. Entonces hay que buscar esos indicios, ¿no? De prueba. Algo que pasa, últimamente, los años de pandemia, los 2 años de pandemia, mucho también estafas con criptomonedas. Entonces cayeron algunos casos, por ejemplo, justamente Bitcoin, transacciones de Ether o USDT. ¿Qué más? También hay mucho, ¿sabes qué está muy de moda? Lo que es delito de acción particular, lo que es calumnia. Es ¿La decir, cual? que calumnia, que calumnian, te calumnian con un anónimo en redes sociales o te comienzan a distribuir por las cadenas de chat cosas ofensivas, ¿cierto? Por alguna cuestión. Y a la final son peritajes más complicados, obviamente, porque tienes que tratar de no ubicar una sola cosa, sino muchas cosas. O sea, una cosa es decir, ok, aquí es el elemento del delito como tal, pero ¿y dónde está el responsable? Entonces el problema más va al responsable y ahí depende realmente del nivel de experticia del atacante. El nivel de experticia puede variar radicalmente, ¿no? O sea, cuando es algo, muchas veces topas casos muy fáciles de resolver y muchas veces muy difíciles o imposibles incluso o casi imposibles porque el nivel de la amenaza es muy avanzado. Depende de eso. Ahora, para el ciudadano común, ¿cómo defenderse? ¿Cómo estar protegido? ¿Cuáles son las normas básicas de hacer? Es decir, cuando tú te vas, cuando sales a la calle, vas llevando tu billetera, vas llevando tu documento de identificación, vas
vas prevenido a lo que vas a hacer, no llevas mucho, llevas lo justo. Es decir, en el caso cibernético, ¿cuáles son las recomendaciones básicas para la ciudadanía para poder evitar ser víctimas de un engaño o una estafa? Ya, es complicado decir porque las personas somos complejas y no es que las personas naturales podemos hacer una gestión de riesgos de nosotros mismos. Por lo general nunca lo hacemos. Incluso quienes trabajamos en riesgos lo hacemos para los demás, pero no para nosotros mismos. No sé si te ha pasado. Ese dicho de realmente en casa Casa de de herrero, herrero, cuchillo de palo. yo le digo en casa de herrero fuerte palo más bien, porque en casa de herrero tú mismo te azotas con lo mismo que no haces y pregonas. Entonces pasa mucho eso. Lamentablemente yo no le veo muchas salidas, sobre todo porque yo creo que es un aumento exponencial que va a continuar. Estamos viendo un aumento exponencial año tras año de incidentes y además uno diría, no, ya está bien, ya hemos parchado estas vulnerabilidades, la gente está más consciente. No, porque es algo tan dinámico que cada vez tienes nuevos tipos de ataques, nueva tecnología, nuevas vulnerabilidades técnicas y más bien yo diría que estamos cada vez peor. Algo que quisiera mencionar es que también la manera de manejar los riesgos de seguridad de la información es bastante como un placebo en general. Es decir, yo te pongo un ejemplo hablando de riesgo como tal, ¿no? Cómo se enfoca, y te digo ya a nivel empresarial, de las empresas de ciberseguridad, todo que realizan una práctica no efectiva realmente de riesgos. ¿Por qué te digo esto? Muchos se basan solamente en estándares, por ejemplo, estándares ISO, como la 27001, 002, digamos, una taxonomía de controles de riesgo. Ajá. ¿Y cuál es la solución que te dan? Ok, para que no tengas este tipo de incidentes, por ejemplo, de ransomware, tengo un respaldo, tengo un backup. Para que no tengas troyanos, o sea, código espía dentro de tu máquina, cifra la información, cosa que si te la sustraen, pones esto. Pero yo te digo, eso equivale un poco a que si tú te vas digamos que tú te vas al doctor y le dices, doctor, me duele el estómago, y te dice, ok, al lado está el quirófano, pásale, se le opera. Ese es el problema. Entonces, no podemos manejar una gestión de riesgos de seguridad con esa lógica antigua todavía, de decir, ok, para esto es esto, para esto es esto, para esto es esto, porque no se trata de un problema de anatomía, sino se trata de un problema de correlación entre todos los órganos, haciendo una analogía con lo que es el cuerpo humano. Entonces, ahí está justamente el problema. Tenemos que cambiar nuestra cultura de hacer riesgos incluso en el sector de ciberseguridad y dejar de vender placebos a la gente y a las empresas, que es lo que pasa todavía. Y no solo te digo el Ecuador, a nivel mundial, ¿no? Sí, es clarísimo. El trabajo es integral y me quiero quedar con eso, Luis. El trabajo va enfocado hacia la educación del humano, que es realmente el vulnerable a través de las diferentes herramientas con las cuales pueden llegar a ti, sustraer la información y sustraer en muchos casos dinero, sustraer N cantidad de cosas que puedes llegar a tener en tu máquina y que pueden generarte una vulneración de tus derechos y de tu propiedad, ¿no? No, pero más allá de eso, el problema del Ecuador más bien es el Estado mismo, el gobierno. El gobierno que realmente prácticamente ha puesto en bandeja los datos de todos los ecuatorianos. Todos los datos ecuatorianos son tan disponibles en cualquier lugar, pues ahí, cualquiera de estas bases de datos que puedes fácilmente comprar, ¿no? Entonces, a la final, el gobierno no ha tenido ni un ápice de precaución. Yo te digo, ya en mi experiencia, yo lo veo mucho mejor calibrado al sector privado que al sector público. El sector público está en un abandono total. Incluso por darte un ejemplo, ya hasta hace muy poco tiempo había un portal que se llamaba Socio Empleo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, Socio sí, sí. Empleo era un requisito para todo funcionario público. No sé si tú tuviste que llenarlo alguna Sí, vez. sí, sí, por Pero supuesto. ya, esto de socioempleo ni siquiera tenía un candadito de HTTPS para cifrar la información que tú envías. Ni siquiera eso. Es decir, que cualquiera podía interceptarte que esté en la misma red local que tú. Entonces, imagínate, a nivel, hay un lugar ahorita mismo que sigue siendo vulnerable, que es el lugar de compras de la función judicial. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Ni siquiera se preocupan en lo más básico, que es el candadito de cifrar la información del cliente al servidor. Entonces, sí, yo creo que el gobierno es el que nos deja debiendo muchísimo acá. Ahí hubo el escándalo, por ejemplo, en 2019 de Nova Stratch, no sé si te recuerdas Sí, por todo supuesto. esto. De la filtración de las bases de datos y la información de todo el mundo, etcétera. Claro, entonces ahí el gobierno de turno, que era Lenín Moreno, pues a través de la fiscalía, ¿qué es lo que hizo? Pues atacar a las empresas, ¿verdad? Sí. Pero si te pones a pensar, ¿quién era el que recogió esos datos? ¿Las empresas? No, eran el sector público, el gobierno ecuatoriano, de diferentes dependencias, como el BIES, por ejemplo. Entonces, al final tú ves ahí y dices, ok, ellos eran los responsables del tratamiento de mis datos como ciudadano. Y ellos no los cuidaron, probablemente ellos mismos, cualquier cosa, por descuido, por error o por dolo, ¿sí? Distribuyeron esta información, ¿no es cierto?
puede haber habido un ataque interno dentro del sector público mismo. Entonces ahí tú dices, ok, si el Estado ecuatoriano no protege, no tiene la misma conciencia, y te digo honestamente, Roberto, he estado en todos los procesos, hasta la ley de creación de datos, estuve ahí, en todos esos debates. En realidad puedes ver que el sector público no tiene ni idea. Por ejemplo, Presidencia mandó un reglamento de FEIR, que simplemente a todos los que nos consultaron, ya una vez que estaba hecho, dijimos, esto no sirve ni siquiera para, no sé, pues para entretenernos un ratito, ¿no? Pésimo. Entonces ahí tú dices, ok, ahí está el problema, ¿no? El problema está en que realmente el sector público en Ecuador está totalmente desincronizado, sobre todo de entender que el problema de la protección de datos se vincula directamente con la ciberseguridad. No son dos cosas aisladas. No es solo el problema de ciudadanos, es mucho también que nos ofrece a la final quienes deberían garantizar los derechos y libertades de los ecuatorianos. Te agradezco, Luis, por tus criterios. Esperamos contribuir también a nuestra audiencia que nos escuchan y que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación que amplifican esta señal. Te agradezco un montón. Luis Enríquez es coordinador del Observatorio de Ciberderechos de la Universidad Andina Simón Bolívar, además perito informático forense, y hemos puesto varias banderas de alerta de lo que ocurre en cuanto a ciberseguridad y lo importante del cuidado y de la protección de la información de los ciudadanos dentro de un país. Luis, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tus criterios. Gracias, Roberto. Un abrazo y que estén súper bien. Muchísimas gracias. Continuamos con más.